Amado maestro. Si todo está simplemente sucediendo, ¿puede haber algún propósito final para todo, o la vida es solo un accidente? ¿Se puede decir que la vida está evolucionando hacia algún meta última? Es muy difícil, particularmente para la mente occidental, comprender que la vida no tiene propósito. Y es hermoso que no tenga propósito. Si tiene un propósito, entonces todo se vuelve absurdo. Entonces, ¿quién decidirá el propósito? Entonces hay que concebir algún Dios que decida el propósito, y entonces los seres humanos se convierten en simples marionetas. Entonces no hay libertad posible. Y si hay algún propósito, entonces la vida se vuelve profesional, no puede ser estática. Occidente ha estado pensando en términos de propósito, pero Oriente ha estado pensando en términos de falta de propósito. Oriente dice que la vida no es un negocio, es una obra de teatro. Y una obra de teatro en realidad no tiene ningún propósito, no tiene ningún propósito. O se puede decir que jugar es su propio propósito, jugar es suficiente. La vida no es alcanzar una meta, la vida misma es la meta. No está evolucionando hacia algo último en este mismo momento, aquí y ahora, la vida es definitiva. La vida tal como es se acepta en Oriente. No es avanzar hacia algún fin, porque si hay algún fin, ¿quién decidirá el fin y por qué? Si Dios lo decide, entonces puedes hacer la misma pregunta sobre Dios. ¿Cuál es el propósito de crear un mundo con propósito? ¿O por qué debería crear un mundo con un propósito? O incluso más profundamente, ¿cuál es el propósito de la existencia de Dios? Tal vez la vida tenga un propósito y Dios decida el propósito, pero entonces hay que cuestionar la existencia de Dios, ¿por qué existe? Y de esa manera la pregunta simplemente se lleva un paso más adelante. Entonces Dios deja de tener propósito, o tienes que crear otro Dios para decidir el propósito de este Dios. Entonces estarás en una regresión ad infinitum, entonces esto no tendrá fin. En algún lugar profundo tendrás que llegar a la conclusión de que este fenómeno no tiene propósito, de lo contrario no hay fin. Entonces, ¿por qué pasar del mundo a Dios? ¿Por qué no decir que la vida misma no tiene propósito? Todo el juego de los lógicos y teólogos es en cierto modo estúpido. Dicen, Dios creó el mundo, porque ¿cómo podría el mundo existir si no hubo nadie que lo creara? Pero cabe preguntarse, ¿quién creó a Dios? Y luego caen solos. Dicen, Dios no es creado. Si Dios puede existir sin ser creado, ¿por qué esta vida misma no puede existir sin ser creada? Si aceptas que algo es posible sin haber sido creado, ¿cuál es el problema? Entonces, ¿por qué pensar en un Dios que creó el mundo? Oriente dice que Dios no es el creador, Dios es la creación. Nadie lo ha creado, está ahí. Así ha sido siempre, así será siempre. A veces manifiesto, a veces no manifiesto, a veces visible, a veces invisible. Continúa moviéndose a un ritmo periódico, en círculo. Pero la existencia misma es increada y no tiene meta. Entonces piénselo también de otras maneras. En primer lugar, si existe un objetivo, ¿por qué no se ha logrado todavía? La existencia ha existido desde siempre, ha existido millones y millones de años luz, y la meta aún no se ha alcanzado. ¿Cuándo se alcanzará? Si han pasado tantos millones y millones de años luz y la meta no se ve por ningún lado, ¿cuándo se alcanzará? En segundo lugar, si algún día se alcanza la meta, ¿qué pasará con la existencia? ¿Desaparecerá? Cuando se cumpla el propósito, ¿entonces qué? Imaginemos un momento en algún lugar del futuro en el que el propósito se cumpla. ¿Para qué existirá entonces? Entonces su existencia no tendrá ningún propósito. La realidad es esta, que ya siempre carece de propósito. No hay ninguna meta hacia la que se mueva la existencia. Se está moviendo, pero no hacia ninguna meta. Tiene un valor, pero el valor no está al final, el valor es intrínseco. ¿Amas a alguien? ¿Te has preguntado, ¿para qué existe el amor? La mente, una mente calculadora, está obligada a preguntar, ¿por qué amar? ¿Cuál es el propósito? Si puedes responder, entonces una cosa es segura, no estás enamorado. Si puedes mostrar el propósito, entonces el amor no está ahí, es un negocio, es una ganga. Pero los amantes siempre dirán que esto no tiene ningún propósito. Estar enamorado es el objetivo. El objetivo no está en otra parte, es intrínseco, está en el fenómeno mismo del amor. El objetivo ya está conseguido. Cuando eres feliz, ¿te has preguntado, cuál es el propósito de ser feliz?
¿Puede haber algún propósito para ser feliz? Cuando estás feliz nunca preguntas porque la pregunta es absurda. La felicidad es en sí misma la meta, no tiene ningún propósito. La vida es como el amor, la vida es como la felicidad. La vida es existencia, no hay meta. Y una vez que puedas entender esto, tu forma de vivir cambiará totalmente, porque si no hay un propósito en la vida misma, no hay necesidad de crear un propósito para tu vida individual también, no es necesario. Debido a propósitos individuales te pones tenso, hay que lograr algo. Entonces se crea una mente realizadora que siempre está tratando de lograr algo u otro. Y cada vez que se vuelve a lograr algo, la mente pregunta, ¿y ahora qué? ¿Qué se puede lograr ahora? No puede quedarse consigo mismo, tiene que seguir logrando resultados. Esta mente realizadora nunca será feliz, siempre estará tensa. Y siempre que se logra algo, la mente realizadora se sentirá frustrada, porque ahora hay que inventar nuevas metas. Esto está sucediendo en Estados Unidos. Muchos de los objetivos del siglo pasado se han logrado, por lo que Estados Unidos está profundamente frustrado. Todos los objetivos de los padres fundadores que crearon Estados Unidos y la Constitución estadounidense casi se han logrado. En Estados Unidos la sociedad se ha vuelto próspera por primera vez en toda la historia de la humanidad. Casi todo el mundo es rico. El hombre pobre en Estados Unidos es un hombre rico aquí en la India. Los objetivos casi se han logrado, ¿ahora qué hacer? La sociedad se ha vuelto próspera. Hay comida, hay refugio, todo el mundo tiene un coche, una radio, una nevera, una televisión. ¿Y ahora qué hacer? Se siente una profunda frustración, se necesitan otras metas. Y parece que no hay objetivos. En lugar de un coche se pueden tener dos, el objetivo es un garaje para 2 coches, o 2 casas, pero eso se conseguirá en 10 años. Cualquiera que sea el objetivo, se puede lograr. Entonces la mente realizadora se siente frustrada. ¿Qué hacer ahora? Nuevamente necesita una meta y hay que inventar una meta. De modo que todos los negocios estadounidenses dependen ahora de inventar objetivos. Darle objetivos a la gente. Eso es lo que hacen los anuncios y todo el negocio de la publicidad. Crea metas, seduce a la gente. Esta es la meta. Debes tener esto, de lo contrario la vida no tiene propósito. Empiezan a correr porque tienen una mente de logros. ¿Pero a dónde conduce? Conduce a más y más neurosis. Solo una mente sin logros puede estar en paz. Pero una mente sin logros solo es posible con el trasfondo de una falta de propósito cósmico. Si toda la existencia carece de propósito, entonces no hay necesidad de que tengas un propósito. Entonces podrás jugar, cantar y bailar, disfrutar, amar y vivir, y no hay necesidad de crear ninguna meta. Aquí y ahora, en este mismo momento, lo último está presente. Si estás disponible, lo último puede ingresarte. Pero no estás disponible aquí, tu mente está en algún lugar del futuro, en alguna meta. La vida no tiene ningún propósito y esta es su belleza. Si hubiera algún propósito, la vida habría sido mala, simplemente inútil. No es un negocio, es una obra de teatro. En la India lo hemos estado llamando Leela. Leela significa una obra cósmica. Como si Dios estuviera jugando. Energía desbordante, no con algún propósito, simplemente disfrutando, solo un niño pequeño jugando, ¿con qué propósito? Correr tras mariposas, recoger piedras de colores en la playa, bailar bajo el sol, correr bajo los árboles, recoger flores. ¿Con qué propósito? Pregúntale a un niño. Te mirará como si fueras un tonto. No hay necesidad de un propósito. Tu mente ha sido corrompida. Las universidades, los colegios, la educación, la sociedad, os han corrompido. Han convertido en un condicionamiento muy dentro de ti el de que, a menos que algo tenga un propósito, es inútil, por lo tanto, todo debe tener un propósito. Un niño que juega no tiene ningún propósito. A lo sumo, si el niño pudiera explicar, diría, porque me siento bien. Al correr me siento más vivo. Coleccionar flores es algo que disfruto, es exultante. Pero no hay ningún propósito. El acto mismo en sí mismo es hermoso, extático. Estar vivo es suficiente, no hace falta ningún propósito. ¿Por qué pedir algo más? ¿No puedes estar satisfecho solo con estar vivo? Es tal fenómeno.
Piensa en ti mismo siendo una piedra. Podrías haberlo sido, porque muchos todavía son piedras. Debes haber estado en algún lugar del pasado, en algún momento, una piedra. Piensa en ti mismo siendo un árbol. Debes haber estado en algún lugar un árbol, un pájaro, un animal, un insecto. Y luego piensa en ti mismo como un hombre. Consciente, alerta, la cima, el clímax de todas las posibilidades. Y no estás contento con eso. Necesitas un propósito, de lo contrario la vida es inútil. Tu mente ha sido corrompida por economistas, matemáticos y teólogos. Han corrompido tu mente, porque todos hablan de propósito. Dicen, haz algo si a través de ello se logra algo. No hagas nada que no lleve a ninguna parte. Pero os digo que cuanto más podáis disfrutar de las cosas que son inútiles, más felices seréis. Cuanto más puedas disfrutar de las cosas que no tienen propósito, más inocente y dichoso serás. Cuando no necesitas ningún propósito simplemente celebras tu ser. Sientes gratitud solo por ser, solo por respirar. Es una gran bendición que puedas respirar, que estés alerta, consciente, vivo, en llamas. No es suficiente. Necesitas algo que lograr para sentirte bien, para sentirte valorado, para sentir que la vida está justificada. ¿Qué más puedes lograr que lo que eres? ¿Qué más se puede agregar a tu vida? ¿Qué más puedes agregarle? No se puede añadir nada y el esfuerzo te destruirá. El esfuerzo por añadir algo. Pero durante muchos siglos en todo el mundo se ha estado enseñando a todos los niños a tener un propósito. No pierdas el tiempo. No desperdicies tu vida. ¿Y qué quieren decir? Quieren decir, transforma tu vida en un saldo bancario. Cuando mueras debes morir rico. Ese es el propósito. Aquí en Oriente, particularmente los místicos de los que estamos hablando, los Upanishads, dicen, viva en abundancia. En Occidente dicen, muere siendo un hombre rico. Y estas son cosas totalmente diferentes. Si quieres vivir ricamente tienes que vivir aquí y ahora, no debes perder ni un solo momento. Si quieres lograr algo, morirás rico, pero vivirás pobre, tu vida será pobre. Miren a los ricos. Su vida es absolutamente pobre, porque la desperdician transformándola en saldos bancarios, transformando su vida en dinero, en grandes casas, grandes coches. Todo su esfuerzo es que hay que cambiar la vida para algunas cosas. Cuando mueren puedes contar sus cosas. Buda se convirtió en mendigo. Nació rey, se hizo mendigo. ¿Por qué? Solo para vivir en riqueza. Porque llegó a comprender que hay dos maneras de vivir, una es morir en riqueza, y la otra es vivir en riqueza. Y cualquier hombre que tenga algún entendimiento escogerá vivir ricamente, porque morir rico no significa nada, simplemente te desperdiciaste por nada. Pero esto solo es posible si puedes concebir que toda la existencia carece de propósito, es un juego cósmico, un hermoso juego continuo, un hermoso juego del escondite, que no lleva a ninguna parte. En ninguna parte está el objetivo. Si este es el trasfondo, entonces no debéis preocuparos por los propósitos individuales, la evolución o el progreso. Esta palabra progreso es la enfermedad básica de la era moderna. ¿Cuál es la necesidad? Todo lo que se puede disfrutar está disponible, todo lo que necesitas para ser feliz está aquí y ahora. Pero tú creas condiciones y dices que, a menos que se cumplan esas condiciones, no podrás ser feliz. Dices, estas condiciones deben cumplirse primero. Este tipo de casa, este tipo de ropa, este tipo de automóvil, este tipo de esposa, este tipo de marido. Primero deben cumplirse todas estas condiciones y luego podré ser feliz. Como si siendo feliz fueras a obligar a todo el universo. ¿Y quién va a cumplir tus condiciones? ¿Quién está preocupado? Pero intentarás lograr esas condiciones, y el esfuerzo será tan largo que nunca podrán cumplirse realmente, porque siempre que se cumple algo, cuando se cumple la meta ha cambiado. Uno de mis amigos estaba participando en una elección política, así que vino a mí en busca de bendición. Le dije, no te daré la bendición porque no soy tu enemigo, soy un amigo. Solo puedo bendecir eso. Puede que no salgas elegido, porque ese será el primer paso hacia la locura. Pero él no me escuchó. Fue elegido, se convirtió en miembro. El año siguiente volvió a pedir mi bendición y dijo, ahora estoy tratando de ser viceministro.
Le pregunté. Decías que si pudieras llegar a ser miembro del Parlamento serías muy feliz, pero no veo que seas feliz. Estás más deprimido y más triste que nunca. Dijo. Este es el único problema. Estoy preocupado. Hay mucha competencia. Solo si puedo convertirme en viceministro todo estará bien. Llegó a ser viceministro. Cuando estaba de paso por la capital vino a verme otra vez y me dijo, creo que tenías razón, porque ahora el problema es cómo llegar a ser ministro. Y creo que este es el objetivo. No voy a cambiarlo. Una vez que me convierta en ministro, todo estará terminado. Ahora se ha convertido en ministro y vino a verme hace unos días y me dijo, solo una bendición más. Debo convertirme en primer ministro. Y está cada vez más preocupado, cada vez más desconcertado, porque hay que afrontar más problemas, más competencia, más política desagradable. Y es un buen hombre, no un mal hombre. Le dije, a menos que te conviertas en el Dios Supremo, no estarás satisfecho. Pero no puede mirar atrás ni comprender la lógica de la mente que logra. Nunca podrá estar satisfecho, su forma de comportarse crea cada vez más descontento. Cuanto más tengas, más descontento sentirás, porque se te abrirán más campos en los que competir y lograr logros. Un hombre pobre está más satisfecho porque no puede pensar que pueda lograr mucho. Una vez que comienza a lograr algo, cree que es posible hacer más. Cuanto más logras, más se vuelve posible y sigue para siempre. Un meditador necesita una mente sin objetivos, pero una mente sin objetivos solo es posible si puedes contentarte con la falta de propósito. Simplemente trate de comprender todo el juego cósmico y sea parte de él. No hables en serio, porque una obra nunca puede ser seria. E incluso si la obra requiere que seas serio, sé juguetonamente serio, no seas realmente serio. Entonces este mismo momento se vuelve rico. Entonces, en este mismo momento podrás pasar a lo último. Lo último no está en el futuro, está en el presente, escondido aquí y ahora. Así que no preguntes sobre el propósito. No lo hay, y yo digo que es hermoso que no lo haya. Si hubiera un propósito, entonces su Dios sería simplemente un director gerente o un gran hombre de negocios, un industrial o algo así. Jesús dice. Alguien le preguntó, ¿quién podrá entrar en el reino de tu Dios? Jesús dijo, los que son como niños pequeños. Este es el secreto. ¿Cuál es el significado de ser un niño pequeño? El significado es que el niño nunca es serio, siempre es juguetón. Si puedes volverte juguetón, volverás a ser niño, y solo los niños pueden entrar en el reino de Dios, nadie más, porque los niños pueden jugar sin preguntar a dónde los lleva. Pueden hacer casas de arena sin preguntarse si van a ser permanentes. ¿Alguien puede vivir en ellos? ¿Podrán resistir el viento que sopla? Saben que en cuestión de minutos, desaparecerán. Pero son muy serios cuando juegan. Incluso pueden luchar por sus casas de arena o castillos de naipes. Son muy serios cuando crean. Están disfrutando. Y no son tontos, saben que estas casas son solo juegos de naipes y todo es ficción. ¿Por qué perder el tiempo pensando en términos de negocios? ¿Por qué no vivir cada vez más alegremente, sin seriedad y con éxtasis? El éxtasis no es algo que se pueda lograr con algunos esfuerzos, el éxtasis es una forma de vida. Momento a momento hay que estar eufórico, las cosas sencillas hay que disfrutarlas. Y la vida ofrece millones de oportunidades para disfrutar. Los extrañarás si eres intencional. Si no tienes un propósito, en cada momento tendrás muchas oportunidades de sentirte extasiado. Una flor solitaria en el jardín. Puedes bailar si no tienes ningún propósito. La primera estrella de la noche. Puedes cantar si no tienes ningún propósito. Un rostro hermoso. Puedes ver lo divino en él si no tienes ningún propósito. A nuestro alrededor está sucediendo lo divino, lo último se está derramando. Pero solo podrás verlo si no tienes ningún propósito y eres juguetón. Siguiente pregunta. Amado maestro, muchos en Occidente y en otros lugares sienten que la cima del amor se alcanza solo entre un yo y un tú. Si tú y yo nos caímos, ¿puede existir aún el amor? ¿Puede existir el amor sin relación?
amor, vida, luz. Estos tres L's son los más misteriosos. Y el misterio es este, que no puedes entenderlos lógicamente. Si eres ilógico puedes penetrarlos, si eres simplemente lógico no podrás comprenderlo, porque todo el fenómeno depende de una paradoja. Tratar de entender. Cuando se ama a alguien se necesitan dos, yo y tú. Sin dos, ¿cómo puede ser posible el amor? Si estás solo, ¿cómo puedes relacionarte? ¿Cómo puedes amar? Si estás solo no puede haber amor. El amor solo es posible cuando somos dos, esta es la base. Pero si siguen siendo dos, el amor vuelve a ser imposible. Si siguen siendo dos, entonces nuevamente el amor es imposible. Se necesitan dos para que exista el amor, y luego hay una segunda necesidad, que los dos se fusionen y se conviertan en uno. Esta es la paradoja. Yo y tú son un requisito básico para que exista el amor, pero esto es solo la base. El templo solo podrá venir cuando estos dos se fusionen en uno. Y el misterio es que de alguna manera sigues siendo dos y de alguna manera te conviertes en uno. Esto es ilógico. Dos amantes son dos y siguen siendo uno. Han encontrado un puente en alguna parte donde yo desaparezco, tú desapareces, donde se forma una unidad, surge la armonía. Se necesitan dos para crear esa armonía, pero se necesitan dos para disolverse en ella. Es así. Un río fluye, se necesitan dos orillas. Un río no puede fluir con una sola orilla, es imposible, el río no puede existir. Se necesitan dos orillas para que el río fluya. Pero si miras un poco más profundamente, esas dos orillas están unidas justo debajo del río. Si no están unidos, entonces el río tampoco puede existir, simplemente caerá al abismo. Dos orillas, aparentemente dos en la superficie, son una en el fondo. El amor existe como un río entre dos personas, que en la superficie siguen siendo dos, pero en el fondo se han convertido en una. Por eso digo que es paradójico. Se necesitan dos para disolverse en uno. Entonces el amor es una alquimia profunda y muy delicada. Si realmente os convertís en uno, el amor desaparecerá, el río no podrá fluir. Si realmente seguís siendo dos, el amor desaparecerá, porque no puede haber río en un abismo si las dos orillas están realmente separadas. Así, los amantes crean un juego en el que en la superficie siguen siendo dos y en el fondo se convierten en uno. A veces también pelean, a veces también se enfadan, a veces se separan por todos los medios, pero esto es solo superficial. Su separación es solo para volver a casarse, su lucha es solo para volver a crear el amor. Se alejan un poco el uno del otro solo para volver a encontrarse, y el encuentro después de la separación es hermoso. Luchan por volver a amar. Son enemigos íntimos. Su enemistad es una obra de teatro, la disfrutan. Si de verdad hay amor se puede disfrutar de la lucha. Solo si no hay amor, la pelea se convierte en un problema, de lo contrario puedes disfrutar, es un juego. Crea hambre. Si alguna vez has amado, entonces sabrás que el amor siempre alcanza su punto máximo después de haber estado luchando. Lucha. Creas la separación, y con la separación surge el hambre, te sientes hambriento, el otro es más necesario. Te vuelves a enamorar, luego hay un encuentro más intenso. Para crear esa intensidad los dos deben seguir siendo dos y al mismo tiempo, simultáneamente, deben convertirse en uno. En la India hemos imaginado a Shiva como Ardhanarishwar, mitad hombre, mitad mujer. Ese es el único símbolo de este tipo en todo el mundo. Shiva, la mitad es hombre, la mitad es mujer, mitad Shiva y mitad Parvati, su consorte. La mitad del cuerpo es de hombre y la mitad de mujer. Ardhanarishwar, mitad hombre, mitad mujer. Ese es el símbolo. Los amantes se unen pero en la superficie siguen siendo dos. Shiva es uno, el cuerpo es dos. La mitad proviene de Parvati, la otra mitad contribuye. El cuerpo es dos, en la superficie las orillas son dos, en lo profundo las almas se han mezclado y se han vuelto una. O míralo de esta manera. La habitación está a oscuras, traes dos lámparas y dos velas. Esas dos velas siguen siendo dos, pero su luz se ha mezclado y se ha vuelto una. No puedes separar la luz, no puedes decir, esta luz pertenece a esta vela y esa luz pertenece a esa vela. La luz se ha mezclado y se ha vuelto una. El espíritu es como la luz, el cuerpo es la vela. Dos amantes son solo dos cuerpos, pero no dos almas. Esto es muy difícil de lograr.
Por eso el amor es una de las cosas más difíciles de lograr, y si aunque sea por momentos puedes lograrlo, vale la pena. Aunque sea solo por momentos en toda tu vida, si incluso por momentos puedes lograr esta unidad con alguien, esta unidad se convertirá en la puerta hacia lo divino. El amor alcanzado se convierte en la puerta hacia lo divino, porque entonces puedes sentir cómo este universo existe en muchos y sigue siendo uno. Pero esto solo puede llegar a través de la experiencia, si amas a una persona y sientes que eres dos y aún uno. Y esto no debería ser solo un pensamiento sino una experiencia. Puedes pensar, pero pensar no sirve de nada. Esto debe ser una experiencia. Como los cuerpos siguieron siendo dos y los seres internos se fusionaron, se fundieron uno en otro. La luz se volvió una. Una vez experimentada, toda la filosofía de los Upanishads se vuelve exactamente clara, absolutamente clara. Los muchos son solo la superficie, detrás de cada individuo se esconde lo no individual, detrás de cada parte se esconde el todo. Y si dos pueden existir como dos en la superficie, ¿por qué no muchos? Si dos pueden seguir siendo dos y seguir siendo uno, ¿por qué muchos no pueden seguir siendo muchos y seguir siendo uno? Uno entre muchos es el mensaje de los Upanishads. Y esto seguirá siendo solo teórico si nunca has estado enamorado. Pero la gente sigue confundiendo amor con sexo. El sexo puede ser parte del amor, pero el sexo no es amor. El sexo es solo una atracción física y biológica, y en el sexo sois dos. En el sexo no te preocupas por el otro, te preocupas por ti mismo. Simplemente estás explotando al otro, simplemente estás usando al otro para alguna satisfacción biológica propia, y el otro te está usando a ti. Es por eso que las parejas sexuales nunca sienten una intimidad profunda. Están usando el otro. El otro no es una persona, el otro no es un tú, el otro es solo eso, algo que puedes usar, y el otro te está usando a ti. En el fondo es masturbación mutua y nada más. El otro se utiliza como dispositivo. No es amor, porque no te preocupas por el otro. El amor es totalmente diferente. No es utilizar al otro, es cuidar al otro, es simplemente ser feliz en el otro. No es tu felicidad la que obtienes del otro, si el otro es feliz tú eres feliz, y la felicidad del otro se convierte en tu felicidad. Si el otro está sano tú te sientes sano. Si el otro está bailando sientes una danza por dentro. Si el otro sonríe, la sonrisa te penetra y se convierte en tu sonrisa. El amor es la felicidad del otro, el sexo es felicidad propia, hay que aprovechar la otra. En el amor la felicidad del otro se ha vuelto aún más significativa que la propia. Los amantes son los sirvientes del otro, las parejas sexuales son los explotadores del otro. El sexo puede existir en el medio del amor, pero tiene una cualidad diferente, no es sexual en absoluto. Entonces es una de las muchas maneras de fusionarse unos con otros. Uno de los muchos. No el único, ni el supremo. Muchas son las formas de fusionarse unos con otros. Dos amantes pueden sentarse juntos en silencio, y el silencio puede convertirse en la fusión. En realidad solo los amantes pueden sentarse en silencio. Las esposas y los maridos no pueden sentarse en silencio, porque el silencio se convierte en aburrimiento. Entonces siguen hablando de una cosa u otra. Siguen diciendo incluso tonterías, tonterías y tonterías, solo para evitar al otro. Su conversación es para evitar al otro, porque si no hablan se sentirá la presencia del otro, y la presencia del otro es aburrimiento. Están aburridos el uno del otro y siguen hablando. Se van dando noticias del barrio, lo que salió en el periódico, lo que salió en la radio, lo que salió en la televisión, lo que salió en la película. Continúan hablando y parloteando solo para crear una pantalla, una cortina de humo, para que no se sienta al otro. A los amantes nunca les gusta charlar. Siempre que los amantes estén juntos guardarán silencio, porque en el silencio es posible fusionarse. Los amantes pueden fusionarse de muchas maneras. Ambos pueden disfrutar de una determinada cosa y ese disfrute se convierte en una fusión. Dos amantes pueden meditar en una flor y disfrutarla, entonces la flor se convierte en la fusión. Ambos disfrutando de lo mismo, ambos extasiados por lo mismo, se fusionan. El sexo es solo una de las formas. Dos amantes pueden disfrutar de la poesía, un haiku, dos amantes pueden disfrutar de la pintura, dos amantes pueden simplemente salir a caminar y disfrutar del paseo juntos. Lo único necesario es la unión.
Cualquiera que sea el acto, si pueden estar juntos pueden fusionarse. El sexo es una de las formas de estar juntos, corporalmente juntos. Y no digo lo supremo, porque depende. Si eres una persona muy burda, entonces el sexo parece ser lo supremo. Si eres una persona refinada, si tienes una gran inteligencia, entonces puedes fusionarte con cualquier cosa. Si conoces los reinos superiores de la felicidad, simplemente escuchando música podrás entrar en un éxtasis más profundo que el sexo. O simplemente sentarse cerca de una cascada y el sonido de la cascada, y en ese sonido ambos pueden fusionarse. Ya no estás allí solo el agua que cae y el sonido, y eso puede convertirse en un pico de orgasmo más alto que el que jamás se puede alcanzar a través del sexo. El sexo es para los asquerosos. Esa es solo una de las muchas maneras en que los amantes pueden fusionarse y olvidarse de su yo y su tú y convertirse en uno. Y a menos que trasciendas el sexo y descubras otras maneras, tarde o temprano te hartarás de tu amante, porque el sexo se volverá repetitivo, se volverá mecánico. Y luego empezarás a buscar otra pareja, porque lo nuevo atrae. A menos que tu pareja sea constantemente nueva, te hartarás. Y es muy difícil si solo tienen una forma de disfrutar la unión de los demás, es probable que se convierta en una rutina. Si tienen tantas maneras de estar juntos, solo entonces su unión podrá permanecer fresca, viva, joven y siempre nueva. Los amantes nunca envejecen. Los maridos y las mujeres siempre son viejos, pueden estar casados solo por un día, pero son viejos. Tienen un día. El misterio se ha ido, la novedad desapareció. Los amantes son siempre jóvenes. Puede que lleven juntos 70 años, pero aún son jóvenes, la frescura está ahí. Y esto solo es posible si el sexo es una de las formas de estar juntos, no la única. Entonces podréis encontrar millones de maneras de estar juntos y disfrutaréis de esa unión. Esa unión se siente como unidad. Si dos pueden existir como uno, entonces muchos pueden existir como uno. El amor se convierte en la puerta a la meditación, a la oración. Ese es el significado cuando Jesús sigue insistiendo en que el amor es Dios, porque el amor se convierte en la puerta, la apertura hacia lo divino. Para concluir, el amor es una relación y, sin embargo, no es una relación. El amor existe entre dos, por eso se le puede llamar relación. Y aún así, si el amor existe, no es una relación, porque los dos deben desaparecer y convertirse en uno. Por eso lo llamo una de las paradojas básicas, uno de los misterios básicos que la lógica no puede revelar. Si preguntas a la lógica y a las matemáticas, te dirán que si son dos seguirán siendo dos, no pueden llegar a ser uno. Si se vuelven uno, entonces no pueden seguir siendo dos. Esta es una simple lógica aristotélica. Uno es uno, dos son dos, y si dices que dos se han convertido en uno, entonces no pueden seguir siendo dos. Y este es el problema. Que el amor es dos y uno simultáneamente. Si estás demasiado obsesionado con la lógica, el amor no es para ti. Pero incluso un Aristóteles se enamora, porque la lógica es una cosa, pero nadie está dispuesto a perder el amor por la lógica. Incluso un Aristóteles se enamora, e incluso un Aristóteles sabe que hay puntos en los que se trascienden las matemáticas. Dos se vuelven uno y, sin embargo, siguen siendo dos. Este ha sido uno de los problemas para los teólogos de todo el mundo y lo han discutido durante muchos siglos. No se ha llegado a ninguna conclusión, porque no se puede llegar a ninguna conclusión mediante la lógica. No solo con los amantes. El mismo problema ocurre con Dios. Si el devoto se vuelve uno o permanece separado, el mismo problema. Un bhakta, un devoto, ya sea que en última instancia permanezca separado de su Dios o se convierta en uno, el mismo problema. Los maometanos insisten en que permanezca separado, porque si se vuelve uno entonces el amor no puede existir. Cuando os hayáis convertido en uno, ¿quién va a amar y a quién? Por eso los maometanos rezan, déjame separarme para poder amarte. Que haya un espacio para que los devotos puedan estar en oración y amor. Los hindúes han dicho que el devoto se vuelve uno con lo divino, pero entonces hay un problema. Si el devoto se vuelve uno con lo divino, entonces ¿dónde está la devoción? ¿Dónde puede existir la devoción? Y si el devoto se vuelve divino, se vuelve igual, entonces Dios no es superior al devoto. Mi actitud es esta. Así como sucede en el amor, sucede con lo divino. Permanecéis separados y, sin embargo, os convertís en uno.
Permanecéis separados en la superficie, en las profundidades os habéis vuelto uno. El devoto se convierte en Dios y sigue siendo el devoto. Pero entonces es ilógico. Puedes refutarme muy fácilmente, puedes argumentar en contra muy fácilmente, pero si has amado lo entenderás. Y si aún no has amado, entonces no desperdicies ni un solo momento. Enamórate inmediatamente, porque la vida no puede darte una cima más alta que el amor. Y si no puedes alcanzar una cima natural que la vida te ofrece, no puedes ser capaz, digno, de alcanzar otras cimas que normalmente no están disponibles. La meditación es una cima más alta que el amor. Si no puedes amar, eres incapaz de amar, la meditación no es para ti. Sucedió una vez, un hombre vino a Ramanuja. Ramanuja era un místico devoto, una persona única, un filósofo y, sin embargo, un amante, un devoto. Rara vez sucede. Una mente muy aguda, una mente muy penetrante, pero con un corazón muy desbordante. Un hombre vino y le preguntó a Ramanuja, muéstrame el camino hacia lo divino. ¿Cómo puedo alcanzar a Dios? Entonces Ramanuja preguntó, primero déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has amado a alguien? El devoto debió ser una persona realmente religiosa. Él dijo, ¿de qué estás hablando? ¿Amar? Soy célibe. Evito a las mujeres como se deberían evitar las enfermedades. No los miro, cierro los ojos. Ramanuja dijo, aún así, piensa un poco. Muévete al pasado, descúbrelo. ¿Ha habido alguna vez en algún lugar de tu corazón algún destello, aunque sea pequeño, de amor? El hombre dijo, pero he venido aquí para aprender a orar, no para aprender a amar. Enséñame a orar. Estás hablando de cosas mundanas y he oído que eres un gran santo místico. He venido aquí solo para que me lleven a lo divino, no para hablar de cosas mundanas. Se dice que Ramanuja dijo. Incluso se puso muy triste y le dijo al hombre, entonces no puedo ayudarte. Si no tienes experiencia de amor, entonces no hay posibilidad de tener experiencia de oración. Así que primero ve al mundo y ama, y cuando hayas amado y te hayas enriquecido a través de él, entonces ven a mí, porque solo un amante puede entender qué es la oración. Si no sabes nada ilógico a través de la experiencia, no podrás comprenderlo. Y el amor es una oración que la naturaleza da fácilmente, ni siquiera eso puedes lograrlo. La oración es amor que no se da tan fácilmente, se logra solo cuando se alcanzan picos más elevados de totalidad. Se necesita mucho esfuerzo para lograrlo. Para el amor no se necesita ningún esfuerzo, está disponible, está fluyendo. Te estás resistiendo. El problema es el mismo, y el problema surge debido a nuestra mente lógica. Aristóteles dice, A es A, B es B y A no puede ser B. Este es un proceso lógico simple. Si preguntas a los místicos, te dirán, A es A, B es B pero A también puede ser B, y B también puede ser A. La vida no está dividida en bloques sólidos. La vida es un fluir, trasciende los bloqueos. Se mueve de un polo al otro. El amor es una relación y, sin embargo, no es una relación. Siguiente pregunta. Amado maestro, ¿puede uno ser absorbido en hacer algo, por ejemplo, estas técnicas de meditación dinámica, con intensidad total absoluta, y al mismo tiempo permanecer un testigo separado, aparte? El mismo es el problema en muchas formas. Piensas que un testigo es algo aparte, separado. No lo es. Tu intensidad, tu totalidad, es tu testimonio. Entonces, cuando estás presenciando y haciendo algo, no eres dos. El hacedor es el testigo. Por ejemplo, aquí estás bailando en Kirtan. Estás bailando. El bailarín y el testigo no son dos, no hay separación. La separación es solo en el lenguaje. El bailarín es el testigo. Y si el bailarín no es el testigo, entonces no puede ser total en la danza, porque el testigo necesitará algo de energía y tendrás que dividirte. Una parte quedará como testigo y el resto se moverá en el baile. No puede ser total, estará dividido. Y esto no es lo que se quiere decir, porque en realidad este es el estado de un paciente esquizofrénico. Dividido, dividido. Es patológico. Si te conviertes en dos, estás enfermo. Debes seguir siendo uno. Debes entrar totalmente en la danza y tu totalidad se convertirá en testigo.
No será algo apartado, tu totalidad es consciente. Esto pasa. Así que no intentes dividirte. Mientras que el baile se convierte en baile. Simplemente manténgase alerta, no te duermas, no quedes inconsciente. No estás bajo una droga, estás alerta, completamente alerta. Pero este estado de alerta no es una parte que se mantiene al margen, es tu totalidad, es todo tu ser. Pero esto es también lo mismo que si dos amantes son dos o uno. Solo en la superficie son dos, en el fondo son uno. Solo en el lenguaje parecerás dos, el bailarín y el testigo, pero en el fondo eres el indicado. Todo el bailarín está alerta. Entonces solo os sobrevendrá la paz, el equilibrio, el silencio. Si estás dividido habrá tensión, y esa tensión no te permitirá estar totalmente aquí y ahora, para fusionarte con la existencia. Así que recuerda eso, no intentes dividir. Conviértete en el bailarín y sigue siendo consciente. Esto pasa. Esto lo digo a través de mi experiencia. Esto lo digo a través de la experiencia de muchos otros que han estado trabajando conmigo. Esto también te pasará a ti. Es posible que esto ya les haya sucedido a muchos. Pero recuerda esto, no te dividas. Permanezcan uno y al mismo tiempo conscientes. Suficiente por hoy.